Abre tu ventana es un espacio donde reconocemos que todos, en algún momento, hemos estado atrapados en la oscuridad. Este podcast es una invitación a quienes a través de sus historias se atreven a abrir su ventana compartiendo experiencias de adicción, depresión, ansiedad y falta de identidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Abre tu ventana. Hoy tenemos el gran placer y felicidad de tener a uno de los fotógrafos más importantes e influyentes no solo de este país, sino de Latinoamérica. Al frente de su lente han pasado modelos, actores, actrices y las personas más influyentes del país. Qué felicidad y qué honor tenerte hoy acá, Hernán Puentes, bienvenido. Hola Alejo, no, el honor es inmensamente mío. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por darnos tu tiempo, Hernán. Estamos felices de escuchar un poquito de ti. Cuéntanos, ¿de dónde vienes, Hernán? Bueno, yo vengo de Neiva. Llegué a hacer una carrera de diseño gráfico aquí en Bogotá y empecé a ver una materia que estaba en la carrera que era fotografía y me empezó a enamorar. Todo el tema de la magia de su luz, de las exposiciones, de las emulsiones. En ese tiempo todavía estábamos con fotografía análoga y muy bien. Esa fue la materia que más te llamó la La atención. que más me gustó. Sí. Pero tú no... Tanto que me hizo fotógrafo. Claro, pero tú nunca te habías imaginado ser fotógrafo de chiquito ni nada de No, eso. nada. Yo tenía ganas de estudiar medicina, imagínate. Bueno, pues siquiera no lo hiciste porque tus imágenes han sido vistas por muchas personas y por todos lados de Latinoamérica y el mundo. ¿Cómo se transforma el estudiante a Hernán Puentes? Bueno, fue un proceso de demasiada disciplina, ¿sabes? Fue un proceso que no fue fácil al comienzo. Todo el tema de acoplarme a Bogotá, todo el tema de acoplarme a todo lo que pasa alrededor de toda esta profesión. Pero bueno, yo creo que lo hice con mucha disciplina y con mucha pasión y yo creo que eso fue fundamental en ese. Y cuando llegaste acá a Bogotá, ¿tenías apoyo de tu No, familia? nada. Yo me vine con mi hermana solamente. Éramos los dos. ¿Y cómo subsistían? ¿Cómo trabajaban o qué hacías? No, solamente, no, pues estábamos apoyados por nuestros papás Ok. desde Neiva y nos ayudamos mucho. Fuimos demasiados cómplices en todo el tema de ayudarnos en el día a día. ¿Cuál fue tu trampolín? ¿Cuál fue tu primera foto o sesión de fotos que empieza como a darte este nombre? Uy, fueron unas con Carolina Cruz. Nunca se me va a poder olvidar. Fueron en un ring de boxeo. A mí en la universidad me gustaba todo el tema de retratar gente, de retratar personajes extraños, pero cuando comienzo a hacerle fotos a mujeres me va divinamente. O sea, tu fuerte son las mujeres y Sí, siempre fueron las en mujeres. un comienzo fueron las mujeres y digamos como que el trampolín mío era ese, Alejo, era fotografiar muy bien a las mujeres. Y cuando fotografiaste a Carolina Cruz, ¿ella era Carolina Cruz? Ya era Carolina Cruz, claro. Ya era Carolina Cruz, fueron mis primeras fotos así, súper con una gran producción, con un maquillaje. Yo no tenía ni idea, pues yo estaba recién salido de la universidad. Y fue ese. Yo creo que ese momento fue demasiado clave y creo que supe aprovecharlo también. ¿Y esa oportunidad dónde llega? Esa oportunidad, ¿dónde llega? ¿De dónde llega? Sí. ¿De dónde llega? Yo trabajaba en una casa editorial que hacía miles de revistas de muchos formatos. Hacían mascotas, bebés, farándula. Y una vez el fotógrafo de la farándula no estaba ahí, entonces me tocó cubrir esa parte. Perfecto. ¿Cómo es fundamental de saber tomar esas oportunidades y cuando llegan ejecutarlas de la mejor manera, ¿no? Eso es, sí, es verdad. Bueno, y entonces después de Carolina Cruz, empiezas tú Empiezan todas a pedirme. Ay, yo quiero fotos con Hernán. Ay, yo quiero fotos con Hernán. Yo quiero fotos con Hernán. Y ese fue digamos, como mi gran trampolín. Wow. Hernán, nosotros estamos en un medio que es bastante complicado, ¿no? Es un medio donde hay muchos celos, todo es como la imagen, como la competencia. ¿Tú has sentido algún tema con eso? ¿O alguna envidia o inseguridades de pronto? Sí, sabes que yo creo que es un todo.
Al comienzo pues eres inseguro, eres cuidadoso. Definitivamente la experiencia y el paso del tiempo es lo que te va, digamos, como blindando un poco. Te va haciendo, digamos, persona dentro del medio, ¿no? Es decir, persona con carácter y todo este tema, pero al comienzo sí es un poco difícil, un poco vulnerable la persona. ¿Y tú eres una persona segura de naturaleza? No, soy el más inseguro de todos. Sí. Sí, demasiado inseguro. Comparto eso contigo. Seguramente si hubiera sido más seguro, no sé si yo estaría en Colombia, por ejemplo. Me hubiera ido a trabajar afuera hace mucho rato. Sí, pero entonces, ¿cómo formaste esa seguridad? Porque tú detrás de tu cámara eres el más pro, es como si estuvieras en tu propio universo. Claro, y yo creo que eso me sirvió mucho porque finalmente la fotografía se volvió mi todo, mi herramienta de cómo expresarme, de cómo defenderme, de cómo actuar, de cómo ser, de cómo sentir. Sí. Entonces llegó un momento en que de verdad fui fotógrafo 24/7, que todo mi mundo era la fotografía. Entonces eso me ayudaba, era como un caparazón para blindarme de muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Digamos, como no, digamos, dejarme afectar por muchas cosas que pasan en el medio. Sí. Como que hoy día me funcionas, mañana no, por ejemplo. Hoy te utilizo, mañana no. Sí. Entonces, como el rechazo. Exactamente. Hoy eres héroe, mañana eres villano. Sí. O al rato eres villano. Sí, tú sabes que a mí me echaron de una novela de repente. De repente. De repente. Sí. Y eso es un totazo durísimo para el espíritu y para la seguridad de uno mismo, la autoestima. Claro. Claro, entonces, ¿cómo manejabas tú cuando te rechazaban? Además que yo creo que una de mis, digamos, como de mis cualidades con todo este tema es que de verdad cuando llego a una sesión de fotos, llego a hacer tanto lo que me gusta que que me vuelvo demasiado sensible a cualquier cosa que no esté acomodada dentro de lo que yo me estoy imaginando, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces al comienzo me pasaba mucho eso. Y en este trabajo tuyo has estado expuesto de pronto a alguna sustancia, a alguna droga. Bueno, a todas. A todas. Absolutamente a todas, claro. A todas las sustancias que tú quieras. ¿Y consumiste? No. ¿No? No, te lo juro que no. No, yo te creo, pero a mí me impresiona porque sí, claro, a mí también me pasaron por el frente todas. Todas. Pero me quedé con la marihuana siempre. O sea, yo me volví el más marihuanero. ¿Tú nunca tomaste no, trago ¿sabes? ni nada? De pronto alcohol sí un poco, es alcohol social. Sí. Es alcohol social, pero no, de resto no, ninguna sustancia ni nada. No. ¿Nunca nada? No, nunca nada. ¿Nunca has lidiado con depresión, ni ansiedad, ni nada? Sí, claro. ¿Sí? Claro que sí. Pues si no te importa, No, cuéntanos para nada. un poquito porque creo que de eso se trata un poco. Abre tu ventana, de que Claro que sí. la abramos. Me acuerdo tanto de un diagnóstico que yo lo escuché por primera vez, que era ataques de pánico y ansiedad. Uf, Esa fue la palabra. esa palabra me da ansiedad. Sí. Pues claro. Esa palabra, o otra palabra que me dijo un especialista, o duerme o lo interno. Juepucha. Y cuéntame Fuerte. cómo es eso. ¿Por qué descubren esto? ¿Por qué? Porque llega una etapa de mi vida, yo venía con todo este tema de que quería ser el mejor, de que quería ser el más, de que yo tenía que ser Hernán Puentes y tenía que brillar. Entonces llega un momento en donde la vida te dice, hey, para, esa parada, ese stop, eso me sentó. Me dijo, párate, cálmate, porque te vas a desgastar y vas a estar mal. Porque lo tuyo era empujarte y empujarte. Empujarme. Yo llegué a un tiempo donde no dormía. El sueño para mí no existía dentro de mi vida. Entonces llegó todo eso y sumó. Como con un goterito vas llenando, como funciona esta medicina, sí, que te mandan a ti, que eso es un goterito que se va llenando. Así detonó todo este tema en mí.
Y entonces, si no duermes, te interno. Te interno. ¿Qué Esa hiciste? fue la palabra. Dormir con sedaciones, con una cantidad de... ¿Con sedaciones? Sí, claro, todos estos medicamentos que usan para que puedas dormir. ¿Y nunca te quedaste adicto o dependiente a No, estas ¿sabes que no? medicinas? ¿Sabes que no? No, eran periodos medicados y listo. Sí, pero siempre muy controlado. Demasiado controlado, sí, claro. Ok, ¿y esto fue hace cuánto tiempo? Uy, esto pasó hace aproximadamente por ahí unos 10 años. 10 años. 10 años, 10, 8 años por ahí. Pero esto lo que genera en ti es una ansiedad. Sí, de por sí he sido ansioso toda la vida, ¿sabes? Y todo este tema de temores, todo este tema de miedos, de angustias, cualquier cosita. Ahora, después de que fui papá, todavía tenía más detonantes. Ok. Pensar en el futuro de mis hijos, en absolutamente todo de mis hijos, en qué voy a hacer, en que ya no estoy solo, ya tengo que vivir por alguien más. Claro. Eso ayudaba también a que perdiera un poco la calma. Porque finalmente eso es la ansiedad, ¿no? Estar pensando uno en el futuro. Claro, estar pensando a los 10 minutos que siguen, claro. Y que para aquellos afortunados que no saben cómo se siente la ansiedad, para ti, ¿cómo se te presenta? A mí, ¿cómo se presenta? Uy, yo me acuerdo que yo lloraba mucho, ¿sabes? Pero infinitamente haciendo deporte, o sea, cualquier escena me ponía a mí súper frágil. Sí, lloré mucho, lloraba absolutamente demasiado. ¿Y físicamente? Físicamente, pues están todos esos síntomas de la literatura médica. Sientes un poco de ahogo, un poco que te falta la respiración, un poco de angustia, un poco de desesperación, de desubicación. Sentías esto acá en el pecho, ¿no? Esta angustia. Un poquito, sí. Yo la siento así, cada vez que Sí, me da claro. ansiedad siento la angustia como si estuviera peligrando. ¿No te pasaba a ti un poquito como asustado, como nervioso, como inquieto? No, mi ansiedad era como otro tipo de temores, ¿sabes? Como otro tipo de angustias. ¿Y cómo lo manejabas? Uy, aprendí a respirar. Eso fue fundamental. Aprendí a respirar. En el tema, digamos, en el tema espiritual también como que le empecé a poner un poco de cuidado más a eso. Como el tema de la fe, el tema de ir a escuchar a Dios, de como toda esta metodología espiritual que a mí me funcionó muy bien. Seguramente habrán algunos ahí que dirán, pero aprender a respirar, ¿cómo así? Pues si todos sabemos respirar, ¿cómo así que aprender a respirar? En teoría, todos. Claro. ¿Cómo es aprender a respirar? ¿Cómo es aprender a respirar? Pues tener unos ejercicios de inhalación y exhalación conscientes, Claro. demasiado conscientes y decir, bueno, todo estará bien. Es ponerle conciencia a la respiración, Ponerle ¿no? ahí está, sí señor, ponerle conciencia a la respiración. Y con ciertos tempos, ¿no? Unos segundos inhalando, pausa claro. y después Exactamente. exhala, ¿cierto? Eso es muy importante. Hay una cosa que se llama mindfulness que es buenísimo para eso. ¿Y la depresión, Hernán? La depresión. Bueno, esa depresión, bueno, llega todo el mundo, es que tú eres bipolar, es que tú eres, pues sí, así somos los artistas. Pero te dio. Sí, claro. ¿Y esa cómo la viviste? Esa cómo la viví, la depresión. Mira que yo no sentí mucha diferencia entre ansiedad y depresión, ¿sabes? La depresión de pronto me costaba un poco, digamos, como empezar los días, empezar mis jornadas. La levantada. Como esa motivación, sí, claro. Eso es dificilísimo. Es un poco difícil, Muy. muy difícil. Sí. En mi caso, a mí me quitó la motivación de completamente todo. O sea, yo me paralicé y me pegué fue a mi marihuana. Okay. Algo que tú, gracias a Dios, no tuviste porque uno se vuelve adicto. Es que ese era el tema, pero finalmente el refugio mío, pues no fueron sustancias, entonces todavía era más duro aún. Sí, más en carne viva y más. Precisamente eso es lo que me sorprende, que nunca hayas, sabes, tenido que depender de algo. No, Alejo, no.
porque es cuando uno no depende de algo que sí se complica más. Claro. Ahora, ya dependiendo de algo, pues después vas a tener otras dificultades para volver a empezar a vivir sin dependencias. Sin dependencia, sí, es toda la razón. Bueno, Hernán, y entonces, ¿cómo transcurre tu carrera? O sea, ¿ya llegaste al tope de tu carrera o crees que todavía te faltan muchas cosas? No, yo creo que yo quiero ser fotógrafo toda mi vida, hasta cuando esté en las últimas. Sí. Sí, a mí esto es visceral, esto es de demasiada pasión. Y me comentas que también eres papá. Sí, soy papá de Martín y Salomé, Martín y Salomé, sí. qué nombres tan bellos. son divinos. ¿Y esa experiencia cómo ha sido para ti? Bueno, yo quería ser papá, mucha gente, yo no quería ser papá tan joven, porque yo, con todo este tema de todas mis inseguridades y todo, yo siempre había querido, digamos, como tenerles a ellos planeado muchas cosas y organizarme en muchas cosas. Tú sabes que esta vida de artista es una vida Sí. que son unas ondas donde estás bien, a veces estás mal, y a esto súmale pues todo este tema. Entonces mis hijos llegaron a mi vida definitivamente a motivarme, a decir, mira, todo estará bien, vamos a estar bien y vas a ser el mejor papá del mundo, y eso es lo que siempre había querido ser yo. ¿Y nunca pensaste en renunciar a la fotografía por tus hijos o a cambiar tu vida? No, es que no, yo no me veo haciendo otra cosa. Alguien me dijo una vez, es que usted no sabe si no va a hacer fotos y niños lindos. Bueno, pero Sí, pues no hay nada malo con eso tampoco. no hay nada malo. Pues. Hernán, también pues sé que tuviste que o pasaste por un cambio físico bastante importante. Sí, claro. ¿Cómo tomas esa decisión o por qué tomaste la decisión de hacerlo? ¿Por qué tomé la decisión? Uy, porque lo intenté miles de veces. Yo creo que desde que empecé todo este cuento en la fotografía y con todo el tema de la farándula, hice una cantidad de cosas para bajar de peso y no lo lograba. Siempre eran esos efectos rebotes y yo decía, oye, ¿qué voy a hacer con mi vida, con mi salud, con todo? Y con todo este tema de que tengo que cuidarme para mis hijos y para todo el tema de lo que quiero hacer y lo que me falta hacer, dije, lo voy a hacer definitivamente. Pero esto ya lo empiezas a hacer ya cuando están tus hijos presentes. Sí, claro. Esto sucedió en el 2023 apenas, 2023. ¿En ya serio? ahorita. ¡Wow! Es lo que dices, o sea, los hijos son un motivador impresionante. Impresionante. Y me En imagino, todo sentido. Y me imagino que el simple hecho de decir, si sigo así, No, puede pues, que no esté. Puede que no, claro, exactamente. Y en eso nunca pensaste, por ejemplo, nunca llegaste al punto de decir, ¿para qué estoy aquí? Antes de tus hijos, de pronto, me quiero morir. No, sabes que no. Es más, yo le tenía mucho miedo a la muerte. Sí. Uno de los detonantes, digamos, cuando estuve en el colegio, fue la muerte de una muy buena amiga mía, y eso a mí me dio, pero durísimo. Sí. Una paranoia de que cuándo será que me tocará a mí morirme, cuándo será que se mueren mis papás. Entonces, yo creo que ese fue mi gran episodio grandísimo con todo el tema de la ansiedad. El tema de la muerte, durísimo. ¿Y qué le pasó a tu amiga? Se accidentó y era una amiga que decía que ya no iba a pasar de los 15 años, ¿sabes? Que ella no iba a vivir hasta los 15 años, y efectivamente a los 13 y medio, 14 años se murió. Hijo de madre. En ¿Y un cómo es accidente. para un niño de No, pues tan imagínate. ¿Cómo lo viviste como niño? Demasiado angustiante, y de ahí para allá estaba el tema del sueño. Las noches para mí eran interminables. Mi mamá, digamos que era una enfermera y hacía mucho turno de noche. Llegó un momento y decía, no, mamá, no te vayas porque necesito estar con alguien. ¿Y cómo superaste esos miedos? ¿Cómo superé esos miedos? En ese tiempo me ayudaron un psicólogo y me ayudó un psiquiatra también con todo el tema. Y ya, eso ya después de que me vine para aquí, para Bogotá, se me pasó un poco. Pero tú hoy en día ya no estás medicado psicológicamente. No, hoy en día No, nada que ver con eso. ¿Y cómo es tu tema espiritual, Hernán? Mi tema espiritual. Bueno, no, empecé como a ponerle, a buscar ese refugio
del que todo el mundo me hablaba, pero que yo lo estaba haciendo, pero no tan consciente. Y llegó un momento en donde dije, no, vamos a abrirnos ese espacio y vamos a abrirnos esa ventana de la espiritualidad y vamos a asomarnos a ver qué hay. Y, y encontré cosas maravillosas. ¿Y cómo fue ese encuentro? O sea, ¿a raíz de qué dices tú, yo necesito buscar algo más grande que yo para poder seguir No, adelante? empecé a ir mucho más a escuchar la palabra de Dios, empecé a ir a misas, empecé a, digamos, como a estos encuentros. Y eso me aliviaba un montón, ¿sabes? Sí. Muchísimo. Y hoy en día, ¿cómo se siente ser Hernán Puentes? Hoy en este momento. Hoy en día, ¿cómo me siento ser? Bueno, yo cuando estuve, digamos, como en esas crisis, dije, bueno, ¿cómo soy feliz? Yo siempre he buscado la felicidad. Yo creo que esa siempre ha estado un poquito, porque en teoría debería serlo. Pues sobre el papel y sobre la vida está todo para ser feliz. Pero tenía como esa búsqueda de que ¿por qué no soy feliz? ¿Sabes qué he aprendido yo y que me he dado cuenta? Dime. Que todos estamos muy programados a buscar esa felicidad, a siempre buscar ser felices, y he entendido que la felicidad es otra emoción más, como la tristeza, como De la acuerdo. felicidad, ¿cierto? Entonces es una emoción. Yo creo que a lo que tenemos que atinarle es a estar tranquilos, a De estar en acuerdo paz, contigo. ¿sí me entiendes? Creo que eso es una cosa importante de medir, porque uno siempre estar buscando una emoción, Sí, no. o sea, uno estar feliz todo el tiempo, Sí, no es, pero eso es a lo que se nos ha programado. Entonces creo que es estar en la tranquilidad y en la paz, que también es muy difícil, porque a la final uno estar en paz y en tranquilidad con uno mismo requiere de mucho trabajo y de muchas cosas. ¿Qué piensas de eso? de acuerdísimo contigo. ¿Estás de acuerdo De conmigo? acuerdo, sí, la tranquilidad no tiene precio. Ajá. A eso llega. A esa conclusión se llega, sí. ¿Y hay alguna meta o algún objetivo que te esté haciendo falta en la vida? ¿Qué te falta por realizar? ¿Qué me falta por realizar? No, yo quiero, digamos, quiero seguir haciendo fotos todo el tiempo que sea necesario. Sí. Quiero hacer mis libros. Estoy en estos momentos, digamos, como documentando todo mi portafolio para a ver si saco unos libros. ¿Y de qué se tratan los libros? No, uno es como una retrospectiva mía, como un flashback de toda mi trayectoria. Y otros son proyectos nuevos que van surgiendo con todo este camino que estoy ya en marcha. En marcha. ¿Y para tus hijos, qué deseas para ellos? Uy, lo que más deseo y mi filosofía de papá es que sean felices y que hagan lo que más les gusta hacer en la vida. ¿Y cómo haces para que ellos crezcan a tener mucha paz y mucha tranquilidad? ¿Cómo es esa educación? Además, en estos momentos, en estas épocas de redes sociales, de tanto Instagram, de tanto TikTok, todo eso, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo lo manejas tú? Uy, esa parte es bien difícil, ¿saben? Digamos como encapsularlos y mantenerlos alejados de... No, eso es imposible. Lo que hago es acompañarlos. Lo que hago es un acompañamiento que finalmente me vuelvo cómplice de ellos, sobre todo Sí. de mi hija Salomé. Somos demasiado buenos amigos, buenos cómplices, entonces yo creo que eso ayuda muchísimo. ¿Y tú estás con tu esposa o con la mamá de los niños? No, 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 ok. no, no. Ok, entonces los niños viven Sí, contigo. sí, sí. No, pues Van y vienen. van y vienen, sí. Bueno, eso está bien. Eh, Hernán, ¿ha habido alguna decisión que hayas tomado o que hayas dejado de tomar que haya marcado tu vida? Que hayas dicho, uy, gracias a esa decisión llegué hasta acá, o juepucha, si hubiera tomado esa decisión, de pronto mi vida sería otra. Bueno, yo creo que lo que he tomado son decisiones. Todos. Hay una cosa que dice que si tomas algo para ser feliz, sí, claro, decisiones. Sí. Decisiones y ¿sabes qué decidí? Que no era tan fácil. Yo decidí vivir un día a la vez.
¿sabes? Sí. Yo antes me preocupaba mucho, yo decía, por los 10 minutos que van a seguir, en todo sentido, en el sentido de la salud, en el sentido financiero, en el sentido de todo. Y decidí vivir el día, apagarme y encenderme al otro día como si fuera el último. Esa es una de las herramientas más importantes que yo uso. A mí me ha servido, mira Alejo, un montón. ¿Por qué? Porque antes estaba planeando cosas que no sé qué van a venir y viviendo de un pasado que ya no está. Exacto. Entonces es el hoy. Claro. Es el hoy y hasta donde más me dé. Y como tú dices, no es algo fácil. No, cero fácil. O sea, vivir en el presente es muy difícil. Claro, vivir en el presente y sobre todo que no puedes dejar, es decir, no puedes dejar responsabilidades que son ya de tu vida fijas, como cuando decidiste ser papá, cuando decidiste sacar unos niños adelante, cuando decidiste y pensar en, bueno, hoy me acuesto, mañana veré qué pasa, pues tampoco. Hernán, me mencionabas que cuando estás detrás de la cámara y estás tomando fotos, tu sensibilidad se vuelve muy grande. En algún momento cuando estabas fotografiando a algún artista, a alguna modelo, ¿llegabas a sentirle alguna tristeza o llegas a ver algún poquito, algo más profundo en ellos? Sí, sabes que te vuelves, digamos, como ese retratista del alma, ¿no? A través de los ojos. Entonces, claro que lo sentía en muchas ocasiones. ¿Y qué has llegado a sentir? No, al comienzo me intimidaban ciertas cosas un poco, pero ya después con el tiempo no, ya se volvía un poco más rutinario. Claro, pero de pronto tienes algún ejemplo de alguna sesión fotográfica que te haya marcado donde tú hayas visto algo más allá de alguien, sin nombrar nombres, pues. No, sabes que es una constante que a veces, digamos, pasa y no pasa, dependiendo del personaje. Y en estas sesiones de fotos, ¿has visto de pronto que algún artista o algo le dé por meterse sus vainitas o por hacer cosas raras? ¿Sí te pasa o ha pasado? Sí, pero cositas no tan fuertes. Nada fuerte. Nada fuerte. Y eso es normal. Marihuanita. Y eso no te Y ya. molesta, no te molesta ni nada. No, si tengo, pues llega un momento en donde el artista lo tengo, si ya empieza físicamente a transformarse un poco por todo eso, pues ahí estamos en serios problemas. Pero mientras tanto y mientras esté controlado, está perfecto. Por eso, pero ¿te ha pasado que el señor se enloqueció o algo así? Sí, claro. ¿Y ahí qué? No, pues ahí toca decirle, hey, párale. ¿Y ya? Y para, sí, para y ya. Y paras y tú Y continúas sí, así. Y las sí. fotos salen igual. Pues toca darle un tiempo y retomar. Y- pero, o sea, ¿cómo se maneja esa personalidad? O sea, ¿cómo le dices a alguien, oye, espera, deja de... Para. ¿Cómo se hace eso? No, ya hoy en día lo puedo hacer sin problema. Y con la celebridad que esté o con el personaje que esté, sin problema. Claro, porque hoy eres Hernán Puentes. Sí, claro. Pero al comienzo, o las primeras veces... No, al comienzo sí era un fraude. Claro, porque pues no tenía la autoridad para decirles, oye, estamos en fotos. Por eso, pero entonces, ¿qué hacías? No, pedía la ayuda al resto de gente que estaba conmigo en la sesión, que me ayudara un poco con el tema y ya. Y de todas estas personalidades o celebridades o modelos que has fotografiado, ¿de pronto conociste o conoces la historia de alguna o alguno que, pues, que haya tenido muchos problemas de depresión o de drogas y haya muerto o haya tenido alguna una cosa rara? Bueno, Alejo, yo fui muy cercano a Lina Marulanda, ¿sabes? ¿En serio? Claro. Yo Cuéntame. estaba empezando y Lina fue una de esas modelos que me apoyó muchísimo. Nos hicimos demasiados buenos amigos. Ok. Eran esos apoyos que yo también necesitaba en ese tiempo, que una modelo como ella hiciera clic conmigo. Claro. Entonces, eso me marcó un poco, ¿sabes? ¿Y cómo fue esa relación con Lina Marulanda? O sea, ¿cómo eran amigos ustedes? Pues nos teníamos que ver en muchas sesiones de fotos. Ella me pedía mucho para sus fotos, tanto para editoriales como para campañas de publicidad. Entonces llegó un momento, en ese tiempo también era la novia de Diego Cadavid.
y con Diego pues también tenía una muy buena amistad. Entonces nos volvimos muy buenos amigos. Pero entre ustedes dos, ¿alguna vez hubo alguna conversación profunda que tú te hayas dado cuenta de alguna cosa? No, ¿sabes qué? Y eso fue una de las cosas que más me impactó porque Lina siempre era un roble. Si alguien tenía carácter y alguien era fuerte, era Lina Marulanda. Claro, pero es que detrás de esa fortaleza o detrás del que siempre está echando chistes o detrás del que siempre está sonriendo, todos llevamos un dolor por dentro, ¿cierto? ¿Cómo sentiste tú la noticia? Uy, un baldado de agua fría. Yo decía, ¿Lina Marulanda? Pero fue una sorpresa para Sí, ti. total. Sorpresa 100%. O sea, nunca... No, absolutamente nunca. Ok. Y, Absolutamente nunca. Y sí, una gran sorpresa. Y sobre todo ella. y, Una y mujer esa... de acero. Una mujer de acero. Claro, pero te diste cuenta que no lo era Que no tanto. era de acero. ¿Y esa experiencia te cambió tu vida o te hizo pensar en otras cosas? ¿Te diste cuenta de algo? Sí, claro. Me di cuenta de que es decir, de que nadie es vulnerable. De que todos somos vulnerables, así seas lo que seas. Eh, y con ella me di cuenta de que a cualquiera nos puede pasar. Y claro, y si tú crees que ella es un roble y es tan fuerte, pues, ¿qué nos podría pasar a nosotros, cierto? En, Total. en tu caso, ¿tienes dolores que te pesen todavía o sientes que ya has... No, yo creo que ya he evolucionado, ya los he sanado, ya los he, digamos, como dejado atrás un poco. Bueno, Hernán, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y pues por haber aceptado nuestra invitación. No, Alejo, gracias a ti. El honor fue inmensamente mío. Ay, muchísimas Muchas gracias. gracias. De No, corazón, muchas gracias. a ti muchísimas gracias y quiero hacerte entrega de este pequeño detalle que viene de parte del doctor Sergio Rada y la doctora Alexandra Rada, quienes han tenido que ver mucho en mi cambio físico y sobre todo en muchos cambios de ánimo y bueno, ellos quisieron hacerte este detallazo. pequeño regalo. Uy, mi foto. Sí, señor.